Hoy nos vamos a encontrar con un actor que de seguro ustedes conocen por su trabajo en el cine, la radio, la televisión y el teatro, Carlos Alvarado. Vamos a conversar con él y a conocer más de su carrera artística. ¡Vamos! Bueno, vos tenés mucha experiencia en todo lo que es el teatro, la actuación, pero ¿cómo fue que surgió el enamoramiento por este arte? ¿Cómo fue el encuentro tuyo con el teatro? Sí, yo llegué al teatro por un accidente, sin querer, en realidad fue sin querer, sí. Yo me dedicaba a otras cosas totalmente nada que ver con esto. Incluso en el colegio, pues sí, había ido al teatro, por supuesto, un par de veces, 2, 3 veces, pero de ahí a que yo iba a hacer eso, no, pasaron muchos años. Estudié otra cosa, yo estudié aviación, en esa época te estoy hablando, yo empecé a estudiar aviación en 1974. Comencé a volar ya a los 18 años y estuve como, no sé, como 6 años metido en aviación, ahí llegué a trabajar con... Si me preguntas cómo fue esa transición de la aviación, ¿verdad? Porque es como decir que, yo no sé, como que un astronauta digamos, va a ser dentista, como que no hay nada que ver, ¿verdad? Una cosa con la otra. Yo conocía por medio de mi familia a don Nicolás Baker, Nico Baker, eran amigos. Mi mamá era amiga de él y de la esposa, doña Annie Manley. Y yo me di cuenta en esas, pues que Nico, aparte que era empresario, hacía teatro, que era director de teatro, y que era empresario, y que traía gente de afuera. Y ya yo, tal vez de unos 20, resto de años, 22 años, no sé qué, una vez en el Hotel Europa, en un almuerzo que había ahí, no sé qué, yo le pregunté, Nico, ¿y qué es eso del teatro? ¿Cómo vos? Entonces, sí me contó qué es lo que hacía él, y en eso estaban dando una película en la que él la producía con Oscar Castillo, que se llamaba La Insurrección. Era cuando estaba la guerra en Nicaragua, cuando estaba empezando la guerra en Nicaragua. Y la estrenaron aquí en el Magali y a mí me impresionó mucho ver ticos trabajando en una película. Y la vi como 3 veces, aparte que el tema era muy interesante porque era sobre el asunto y tiempo después le pregunté a Nico, ¿y cómo se hace un actor? ¿Cómo es eso, verdad? Y me escribió una servilleta, me acuerdo, TNT, me puso así, TNT, y me puso Oscar Fessler, y me dice, vaya, hable con este señor, dígale que a usted le interesa eso, dígale que usted habló conmigo. Y yo agarré la servilleta, me puso un teléfono, y yo agarré la servilleta, me la metí a la bolsa, y, no sé, llegué a mi casa, la metí en una gaveta y se me olvidó, ¿verdad? Y como un año después, en una, es que no se puede decir depresión, pero en una, esos, que anda uno con esos bajonazos, abrí la gaveta y me encontré la servilleta. Son esos momentos en la vida en que decís que yo estudiaba aviación, digo, que sigo con esto, ya no quería seguir, había muerto varios amigos míos ya y el asunto estaba un poco deprimente, ¿verdad? Entonces vi esa servilleta, me la encontré, decía TNT, Oscar, la dirección que era aquí, en Barrio Escalante, me fui, me salió un hombre con pelo amarillo, con un vocerrón así, con una voz perfecta, y digo, yo vengo a buscar a don Oscar Felder, y me dice, no, él no está, pero lo puedo atender yo. Ese señor se llamaba Luis Fernando Gómez, ¿verdad? Que posteriormente fue mi maestro y bueno, mi gran amigo, y todavía en estas alturas, ¿verdad? A pesar de que ya han pasado muchos años, yo todavía consulto muchas cosas con él. Bueno, parte de ella también fue mi maestra, que fue Eugenia Chaverri, ¿verdad? Ahí donde llegué a conocer a todos ellos. Don Oscar Felder me dio clases de actuación el primer año. Bueno, yo llegué ahí y les dije que me interesaba la actuación. Yo en mi vida, entonces me dieron unos monólogos que le dan a uno, me preséntese tal fecha, si le interesa, haga el monólogo, no sé qué. Entonces yo escogí uno, creo que fue Puerto Limón. Y lo hice y me aceptaron. Ahora, yo no sabía que, digamos, que uno podía hacer esas cosas, era muy raro. A mí me gustaba jugar, yo siempre fui muy niño, así, siempre fui con mentalidad de muy niño, eso sí. Pero me encantó, y me encantó. O sea, para mí esa puerta, que cuando se abrió esa puerta, yo vi otra cosa porque yo venía acostumbrado, venía muy condicionado mi cerebro desde niño con un grupo de amigos que era muy asuntos de aviación, de carros, de mecánicos y y cosas así, como era otro ¿Te mundo. sacó? Me sacó, pero me sacó así, fueron 180 grados donde uno generalmente tiene condicionado su cerebro, ¿verdad? Que va en esta línea, pero cuando te hacen así, o vos haces para algún lado, es lo nuevo, y descubrir todo lo nuevo, y me encantó, o sea, yo no sabía que existía ese mundo, pero a partir del segundo año fue cuando yo sentí ¿Qué era lo que tuyo? era lo mío, o sea, fue donde entré a segundo año, no sé por qué ahí fue donde me pegó en el corazón, donde comencé a ver mucho teatro, por supuesto, ya entrando en primer año comencé a ver mucho teatro, y ahí viendo el teatro, viendo lo que hacían, ahí fue donde ver a una Gladys Cataño ahí de Elef en esa época, todo eso de generación Luis Fernando,
Gerardo Arce, Perucci, bueno, todo ese montón, ¿verdad? Toda esa generación, conocer a Alejandro Sievich, Bélgica Castro, bueno, con Oscar Castillo me tocó trabajar en la primera obra después, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primer montaje? Egresando yo al Taller Nacional de Teatro en diciembre del 82, montó un tranvía llamado Deseo, Oscar Castillo y él la produjeron para el Teatro Nacional. Y Nico me llamó para hacer un extra, porque ellos venía saliendo del taller y entonces me tocó trabajar. La primera entrada fue con Oscar Castillo, con Rosita Zúñiga, con Fresia Astica, la hermana de doña Sara Astica, con Mariano González, con William Zúñiga, que bueno, está retirado William, pero un actorazo de la época. Y bueno, creo que estaba Miguel Rojas, estaba bueno, un elenco de esa época, éramos como 15, me acuerdo, un montón de gente, sí. Y a partir de ahí ya no me bajé más, sí, no me bajé. Vos siempre estás muy, muy activo y bueno, has hecho cine, televisión, teatro, radio. Sí, sin querer, sin pensarlo, son las cosas que a veces que te llegan. Sí, que me llegan porque nunca pensé jamás en televisión, menos, digo, menos, nada que ver conmigo. Entonces las circunstancias, fueron las circunstancias, no sé, el momento, estar en los momentos indicados, con la gente indicada, todo eso como que, esas coyunturas que comienzan a pasar, ¿verdad? A veces, si no fue asunto solo de amistades, digo, es que había que trabajar también, había que trabajar mucho. Lo que pasa es que con los maestros que tenía uno a la par, porque sí, yo salí del taller, uno sale del taller, pero después que, y en realidad comencé a trabajar, y ahí fue donde aprendí, en realidad ya trabajando con Luis Fernando, con la Cataña, con Eugenia, con Gerardo Arce, con Perucci, con todo. Yo practico a veces una filosofía y aprendí que uno tal vez no debe preguntar tanto cómo lo hago, sino es que cuando lo estás viendo, uno aprende, o sea, tienes que aprender viéndolo también, o sea, eso, haciéndolo. Uno puede saber teoría y todas esas cosas, pero hasta que no lo hagas. Y vos, digamos, qué proceso, porque has trabajado con muchísima gente, muchos directores y muchos compañeros en escena que también, de los cuales uno aprende un montón. ¿Cuál es el proceso que recordás, o alguno de muchos? Yo siempre recuerdo los procesos de las oportunidades que trabajé con Alfredo Cataña, esos procesos, y en parte los de Luis Fernando Gómez también, me gustaban mucho esos procesos, a veces eran didácticos, ¿verdad? Es decir, ir a un ensayo era ir a una clase, era ir a una clase, y era poco convencional, porque me acuerdo que con Pato Cataña, nos sentábamos, leíamos, hablábamos, volvíamos a leer al rato, al día siguiente, volvíamos a hablar, y un momento otro él decía, bueno, dejen los libretos, vamos a hacer la obra. ¿Cómo? Pues decía el tercer de ensayo, vamos acá. Entonces comenzaba uno a jugar, porque ya conocíamos el argumento, entonces comenzábamos a jugar, entonces era un proceso que cuando uno llegaba al personaje uno no se daba cuenta, a mí me impresionaba mucho, yo le decía, Pato, yo no sé, no me sale, yo siento que no está pasando nada, y él me decía, no, ya lo tenés. Y decía, ¿cómo? Ya lo tengo. Ya lo tenés, no te has dado cuenta, pero ya lo tenés. Dice, es que de eso se trata, que vaya penetrando el personaje en uno y uno no se va dando cuenta, porque es natural, va entrando naturalmente. Y de verdad, yo no me preocupaba, uno no se preocupaba por eso, nada más por el proceso, por verlo. Y cuando te dabas cuenta, en la misma acción de hacerlo, ahí venía la búsqueda. A veces uno no se da cuenta y cuando te das cuenta estabas en el personaje ya. ¿Qué es lo que vos más disfrutas a la hora de empezar a crear un personaje? Bueno, en general trato de disfrutarlo todo. Hay unas partes que son tal vez aburridas, ¿verdad? Porque es un proceso de todo. Yo trato de llegar a leer. Yo soy un poco de hacer y error. Hago y viene el error. Comienzo a corregir, o sea, caos y vuelvo a empezar, caos y vuelvo a empezar. Trato de un poco, de destruir un poco lo que hago a veces para ver si me encuentro algo nuevo. Hago algunos intentos, digo, tampoco es porque si me aparece lo que yo ando buscando, algunos te aconsejan que lo elimines también, pero digo, yo tanto que me costó, ¿cómo lo voy a eliminar, verdad? Porque a veces está el factor tiempo, tenés que estrenar dentro de 15 días y tampoco te puedes dar esos lujos, eso lo puedes hacer en procesos muy largos, pero a veces cuando te dan 2 meses, nada más, mes y medio para un montaje, pues puedes jugar con eso muy rápido, ¿verdad? Y es una lástima, pero bueno, pero sí me gusta hacer algo y destruirlo, y volver a empezar a ver qué sale. Y después al final tal vez agarro un pedazo de lo que creo que sirvió en un collage de cosas, así las mezclo y a ver qué sale, ¿entendés? O sea, igual y todas las búsquedas a veces son diferentes, ¿verdad? Todas son diferentes. Es una cosa que yo trato de hacer, que cuando termina una obra, cuando yo termino de trabajar en una obra,
y trato de borrar todo. O sea, trato de borrar, francamente, trato de limpiarme el cerebro, la memoria de lo que hice y empezar con una mente más nueva, de cero, como más virgen, más sin malearse, sin venir con todo arrastrando nada del pasado, porque el pasado ya no existe, ya eso quedó atrás, eso ya fue un momento, ya. Entonces lo que trato es de vivir el presente, o sea, es muy difícil, eso lo intento hace años, pero me parece que la felicidad está en el presente, porque en realidad el sufrimiento está en el pasado siempre, y el pensamiento se lo trae, entonces te lo trae y te lo mantiene aquí, entonces trato a veces de eliminar esas cosas para que surjan cosas nuevas. A veces también la gente me critica porque yo no voy mucho al teatro, pero es que también me da miedo ver mucho teatro ahora, porque tiendo a la repetición también, me da miedo imitar a alguien, me da miedo, tal vez veo un trabajo muy bueno sí, o ver una película de una obra que uno va a hacer, por ejemplo, lo evito también, ¿verdad? Porque si no tiende uno a imitar de eso no se trata de crear algo. O sea, no tengo un método, conozco el método Stanislavski y todo el asunto, pero digo yo, de usar un método, una receta, no, es que la vida no son recetas tampoco, digamos. La verdad no es una receta, la verdad se mueve también, el universo se mueve cada décima segundo, igual la verdad se mueve igual, o sea, porque nada es estático, no hay verdades estáticas, entonces trato de jugar un poco con el momento, y con las personas que estás trabajando. Exactamente, más que quitarme del pasado y volver al pasado a repetir cosas, entonces trato de desecharlo. Y bueno, eso que vos has estado en cine, teatro, televisión, ¿cuál disfrutas más? Creo que el que más disfruto es el teatro. El teatro es lo que más disfruto, eso es definitivamente. La televisión al principio no me gustaba mucho, pero lo que pasa es que después de tantos años ya la saboreo. No, ahora sí, es decir, tantos años no puedo decir que no me guste, sí me gusta lo que hago en la televisión, pero costó que me llegara a gustar, porque al principio no era como mi ambiente, digamos, además los procesos son otra cosa, es otro lenguaje, y el cine, por supuesto, que lo hallo más parecido al teatro también, ¿verdad? Porque el cine es arte también, ¿verdad? Y el cine te permite cosas más parecidas al teatro que en la tele, digamos, una pausa, una gran pausa, eso te lo aguanta una película, en la tele no, ¿verdad? Sí. La tele es pum, 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 y comerciales. Comercial, pum, 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 sí, tenés que el ritmo, ¿verdad? Es muy importante de que empieza porque hay un montón de canales y el televidente nada más hace así, clic, ¿verdad? ¿Drama o comedia? Mira, yo empecé haciendo comedia en realidad, pero con los años he ido aprendiendo la actuación, he ido aprendiendo lo que es el arte de la actuación y el drama ha sido parte también, desde hace muchos años también he trabajado en cosas dramáticas. A veces se me hace menos enredado el drama que la comedia, verás qué raro. Es que la comedia tiene que ser tan natural, todo tiene que ser natural, pero es decir, la vis cómica cuesta mucho aprenderla, o sea, si no la trae la persona, es decir, el timing de cómo mantener, a veces es como muy natural, es muy difícil aprender eso o enseñarlo. Entonces, digamos, por ese lado, considero que he tenido un poquito de facilidad, que manejo un poco el timing de la comedia, pero lo dramático también me encanta, yo creo que a cualquier actor le gusta hacer drama, y ese momento sí, eso es otra energía, es otra contención de energía. ¿Y tenés algún personaje o alguna obra que no has hecho todavía y tenés ahí como... Sí, quiero hacer algún día un monólogo sobre, pero eso ya es a caer un poco, eso ya son como cosas personales de uno, así ya, rollos de uno. Quería hacer un monólogo sobre el alcoholismo, pero bueno, yo pasé por un proceso de alcoholismo hace muchos años, y yo no tomo licor hace 20 años más o menos, pero siempre fui a muchos grupos de alcohólicos anónimos en un tiempo y vi unas cosas, ¿verdad?, geniales, de todo, porque fui a muchos grupos. Entonces vi cada cosa que digo yo, wow, esto es para un monólogo, o sea, y es agarrando de todos los que oí, porque oí desde oradores geniales hasta gente muy popular hablando y que eran buenísimos oradores, ¿verdad? Entonces la idea mía es en algún momento hacer un monólogo, empezar, yo soy tal, soy un alcohólico, y comenzar a representar situaciones, ¿ves?, de doblarse, que es casi, no es un stand-up, pero sí es, digamos, un monólogo. Pero hacerlo en comedia, porque ya de por sí el tema es tan dramático, ¿verdad?, porque es una cosa tan dramática, una persona, una familia, enfermo, alcohólico, pues daña todo lo que está alrededor. Entonces eso, yo me acuerdo que le daba como un equilibrio al drama, porque te reías, pero al mismo tiempo te llegaba. Y ahora
Ahora que viene para este fin y principio de año ahora en tus proyectos. Bueno, sí, ahorita estoy por estrenar un cuento de Navidad. Me llamaron para que hiciera Scrooge. No sé, ya me estoy pareciendo el viejillo cascarrabias, ¿verdad? Ya cada vez me parezco más seguro, entonces está naturalito. Así, no, y voy a estrenar ahora en el Expresivo, allá en Momentum, un cuento de Navidad haciendo Scrooge. Y para enero se va a estrenar ahí mismo en el Expresivo la obra del inspector de Gogol. Por aquello. Por aquello, no de Google, ¿verdad? Sí, pero es un proyecto muy bonito que me invitaron a trabajar en el Expresivo, que van a ser un elenco estable y hablaron si yo quería ser parte de él, y creo que es una de las cosas que los actores a veces deseamos, ¿verdad? Pertenecer a algún grupo estable y no solo artísticamente, porque va más allá también, asuntos laborales, ¿verdad? Bueno, y siempre con el asunto de la pensión, terminando el año con el programa y continúa, tengo entendido que continúa el año entrante otra vez para los 18 años o no sé cuánto. Y seguimos de necios, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísima suerte en todo esto que viene y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Con mucho gusto, Silvia. Esta es la casa de ustedes y aquí estamos para servirles siempre.